yo personalmente adquirí el compromiso de habilitar 12 caletas pesqueras a lo largo de Chile con perspectiva de género. El presidente Boric interrumpió sus vacaciones en el sur de Chile para la promulgación de la ley bentónica. Los bentónicos son estas especies que viven en el fondo del mar o ligados a rocas como el erizo, el loco, la almeja y las algas. Algas como el cochayuyo o el pelillo. Pero bueno, más allá de los bentónicos, en medio del acto de promulgación, Boric le dedicó tiempo a esto, al anuncio de las caletas de pescadores con perspectiva de género. Lógicamente el presidente se llenó de críticas, de personajes políticos, periodistas, comentaristas de televisión, etc. Se le achacó que Chile en este momento tiene otras prioridades, otros asuntos más relevantes que atender. Y es cierto, los datos del Banco Central indican que nuestro PIB continúa estancado. En su último informe, la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad concluyó que la productividad en Chile sigue a la baja, entre menos 1,8% y menos 2,4%. El paso fronterizo de Tarapacá queda sin vigilancia desde las 6 de la tarde en adelante. Agricultores son asesinados por inmigrantes ilegales venezolanos. Inmigrantes ilegales también del Tren de Aragua sostienen casas de tortura en comunas como Maipú o Lampa. A 2 meses de la creación del equipo de crimen organizado y homicidio de la Fiscalía, los datos dan cuenta de 104 homicidios y 32 secuestros. En fin, ese es Chile hoy. Todas estas cuestiones son vitales, pero al gobierno parecen no preocuparles demasiado. O sin siquiera estar presumiendo intenciones por parte de quienes nos gobiernan, no venían preparados para hacerse cargo de dichas cuestiones. Y la realidad les ha pasado por encima. Y eso se ha notado. ¿Y por qué? Porque lo de ellos, la izquierda de la dignidad, la izquierda impoluta y moderna, lo de ellos siempre ha sido una agenda ajena, desconectada de lo que realmente sufre la ciudadanía. Nunca ha tenido que ver con los problemas de seguridad, con el combate al crimen organizado, con el crecimiento económico, con la creación de condiciones para que se creen puestos de trabajo, nada de eso. El negocio, se le puede llamar de alguna forma, el negocio de Boric y compañía es otro. Algunos dicen, al ver el estado de la situación en estas materias, en las materias relevantes, muchos dicen que Chile está estancado, que el gobierno de Boric no avanza. Muchos otros se burlan, ven esto de las caletas y se ríen, y se entiende. Sí, todo esto parece muy ridículo. Las caletas de pescadores sin pescadoras. El problema es que el gobierno de Boric no está estancado, y las caletas de género no son un asunto aislado o una mala broma. El gobierno de Boric avanza y avanza con una agenda ideológica dura, y estas 2 últimas semanas son prueba irrefutable de aquello. Y ahí el misterio del 30%. El gobierno de Boric, con mayor o menor organización, con mayor o menor intención, con mayor o menor diseño, ha estado armando un esquema, una arquitectura jurídica que nos amarre política, cultural y socialmente. El gobierno de Boric ha avanzado en lo que serán sus enclaves, sus cerrojos, sus candados ideológicos. Y todos estos avances, estos cerrojos, fueron noticia en estos últimos días. Al anuncio de las caletas pesqueras con perspectiva de género, se le suman 3 proyectos de ley más en materia pesquera que dicen relación en parte con esto, con enfoque de género, con agenda feminista, etc. A eso se le agrega la presentación que hizo la ministra Toá de la Política Nacional de Migraciones y Extranjería, política que parece haberse redactado en el contexto del trabajo de la Convención Constitucional. Diversidades sexogenéricas, derechos de los migrantes, principio de una evolución, igualdad sustantiva, etc. Todos conceptos y agendas que trae la política de migraciones de Toá. En cuestiones medioambientales, de crisis climática, como le llaman ellos, el Consejo de Ministros aprobó someter a evaluación ambiental estratégica, escuche bien, la Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa. Probablemente muchos se pregunten de qué diablos estoy hablando. Y esa es la reacción normal a una agenda gubernamental de Bill Cipap, pero ya voy a hablar de eso. Y por último, el proyecto de ley que reforma la ley antidiscriminación, la ley Zamudio, con Emilia Schneider como guaripola, terminó su tramitación en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para pasar a ser discutido y votado en sala, probablemente en marzo. Y con un estado de similar avance se encuentra también el proyecto de ley de violencia de género. Agenda feminista, agenda de disidencias y diversidades sexuales, agenda ecologista y agenda de derechos de los migrantes. El gobierno de Boric no está estancado. Avanza en lo que a su base de votantes le importa. De espalda a una mayoría de chilenos que sufren las consecuencias de su inmensa frivolidad y de frente contra la evidencia, contra los datos, contra el mundo de lo real. Porque así es, y lo mostraré más adelante. Todas y cada una de las políticas de la agenda ideológica de Boric, además de no tener respaldo mayoritario del pueblo chileno, por supuesto, se chocan con los datos, con los números. No tienen respaldo. Y estas agendas son, tengámoslo siempre presente, agendas de poder, de control, de imposición. No se trata ni de las mujeres, ni del medio ambiente, ni de los afectados por la migración. Pero ellos son inteligentes en mostrar como si de eso se tratara.
La impostura llega a la indignación y por eso es fácil caer. Hoy día veía algunos periodistas que se burlaban socarronamente de las iniciativas que se han estado impulsando para incorporar a las mujeres vinculadas al mundo de la pesca a propósito de las caletas. Yo les pediría un poquito más de seriedad. Como les decía, lo de las caletas pesqueras no es un asunto aislado, y menos para la broma, porque forma parte de la agenda ideológica del gobierno. El mismo Boric lo reafirma. 12 son el compromiso personal inicial que adquirió, pero en los planes se encuentran muchas más. Y no son solo las caletas, insisto. A eso hay que agregarle, como les decía al principio, 3 proyectos de ley más en materia de pesca, en los cuales la cuestión de la perspectiva de género tiene un rol preponderante. Veámoslo rápidamente. Son el boletín número 15.202-34, que modifica la ley de caleta, la ley número 21.027, el boletín número 15.518-21 y el boletín número 16.500-21, que modifica la ley de pesca. En el boletín número 15.518-21 y en el contexto de la administración y manejo de las pesqueras, se establece que el comité de manejo que se encargue de la elaboración de los planes de manejo deberá contar, por supuesto, con equilibrio de género. Eso como primera cuestión más breve. Ya en el 15.202-34 las cosas empiezan a complejizarse. Se incluye el lenguaje inclusivo para referirse a quienes se dedican a la actividad de la pesca. Ya no basta, por supuesto, con hablar de pescadores, ahora son pescadores y pescadoras. A su vez, a propósito de los planes de administración de las organizaciones pesqueras, se establece la necesidad de contar con un plan de erradicación de toda forma de discriminación y violencia por motivos de género. Algunos pensarán que es de toda lógica, ¿por qué deberíamos tolerar la violencia? Pero ya vamos a ver de qué violencia estamos hablando, en qué término. Pero terminemos con los temas pesqueros de género primero. Esos mismos planes de administración de las organizaciones pesqueras deberán ser aprobados por una comisión, dentro de la cual uno de sus integrantes deberá ser, escuche con atención, un o una profesional con conocimientos comprobables en perspectivas de género en políticas públicas. Conocimientos comprobables en perspectivas de género. Vaya a saber uno qué son los conocimientos comprobables en las teorías de todo lo que es incomprobable, en las teorías de la autopercepción y el relativismo absoluto. En cuanto a la asignación de caletas, se establece como criterio para obtener mayor puntaje ponderado y lograr la asignación de la caleta, el que la organización de pesca cuente con criterios de paridad en sus correspondientes directivas y tomas de decisiones y protocolos con enfoques de género. ¿Se entiende? Esto es igual de voluntario que las vacunas. Ponérsela es voluntario, pero si no te la pones te dan muerte civil. No puedes ir al cine, salir a comer, ir al estadio, acceder a supermercados, etc. Si no cuentas con tus protocolos de enfoque de género, puedes existir, pero las posibilidades de lograr la asignación de una caleta pesquera se reducen significativamente. Como les decía, son los cerrojos ideológicos de la agenda del gobierno de Boric, de la agenda de la izquierda radical. Muchos piensan que no se verán afectados, que estamos hablando de bentónico, de pesca, pero no. Espérenme un poco que ya contaré por qué eso no es tan así. Por último, está el más reciente, ingresado ahora en enero de 2024, que modifica la actual ley de pesca, que lleva estampado la firma de la flamante ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Cósmica Orellana Guarelo. Solo como dato, en este proyecto de ley se utiliza 33 veces la palabra género, en el contexto de la imposición de dicha perspectiva. 7 veces la palabra paridad, 10 veces la expresión cambio climático o urgencia climática y 4 veces la palabra perspectiva de género. Les recuerdo que esto es una ley de pesca, pero vamos con el contenido del proyecto. Primero, como uno de los objetos de la ley se establece en su artículo primero, letra D, el promover la equidad de género en el sector pesquero. Luego, en su artículo 4, letra I, esa misma equidad de género se erige como principio de interpretación y aplicación de todas las políticas, planes, programas, normas, acciones y otros instrumentos que se dicten en virtud de la misma ley. De hecho, se mandata al Estado a incorporar la perspectiva de género como una directriz transversal en la actividad pesquera. Es más, de hecho, en el artículo 5, número 38, se ordena que esa misma perspectiva de género forme parte de los fundamentos de los informes técnicos que se puedan y deban dictar en la materia. Es un poco insólito, va en la misma línea que esto que les mencionaba sobre el profesional con conocimientos comprobables en perspectiva de género en políticas públicas. Elaboración de informes técnicos fundados en la perspectiva de género. Planes de administración aprobados por los expertos en perspectiva de género. En fin. El proyecto de ley a su vez mandata a la elaboración de un reglamento, cosa normal de una ley, por supuesto. Elaboración de un reglamento que, dentro de muchas cosas, fije las condiciones de seguridad, equipamiento y habitabilidad de naves o embarcaciones artesanales. Y dentro de los detalles, el artículo 156 establece que dichas condiciones deberán ser determinadas de acuerdo a la condición de género de la tripulación.
De esto se trata, de que el género sea la medida de todas las cosas, que nada escape al sedazo de la perspectiva feminista, que nada se les cuele. Bueno, también, y reafirmando lo que ya comentábamos del proyecto que modifica la ley de caletas, el artículo 123, letra F, vuelve a establecer como criterio de ponderación de puntaje para asignación, esta vez de áreas de manejo, el que las organizaciones cuenten con criterios de paridad en sus correspondientes directivas y tomas de decisiones, protocolos con enfoque de género. Por último, como ya hemos repetido bastante, estas son agendas de poder, de espacios de influencia. Y así lo ratifican los artículos 209, 224, 244, 258 y 270. Todos establecen la obligatoriedad de equidad de género en los comités de manejo, comités de pares, comités científicos, el Consejo Nacional de Pesca, el Consejo Macrozonal y el Consejo Regional. El proyecto de ley tiene muchísimas más regulaciones en materia de perspectiva de género. Yo no quiero aburrirlos con la mención exhaustiva de todo, y así que si están interesados, consúltenos por su propia cuenta. Nosotros dejaremos los números de boletín y los links de tramitación en la descripción del video. Por ahora hasta aquí llegamos con la pesca. Además, seguramente la mayoría de ustedes estarán pensando que esto es algo irrelevante, que no se verán afectados por la normativa pesquera porque nada tiene que ver con ella. Y lo entiendo, pero no es tan así. Primero porque la imposición de nuevas regulaciones siempre trae costos para los regulados, costos que a su vez los regulados trasladan a los consumidores finales, obvio. Y ese es el efecto más indirecto que podemos sufrir, pero hay más, porque la normativa pesquera no se sostiene sola. Como les comentaba al comienzo, es parte de un entramado, de un esquema un poco mayor. La normativa pesquera encontrará sustento, respaldo, su sustancia ideológica en otras dos leyes que avanzan peligrosamente en el Congreso. El proyecto de ley que reforma la ley Zamudio y el proyecto de ley de violencia de género. El primero, el que reforma la ley antidiscriminación, de boletín 12.748-17, constituye un arma doctrinaria fundamental para terminar de destruir conquistas de la civilización occidental incuestionables, con el objetivo de imponer la igualdad sustantiva como principio rector de nuestras relaciones sociales, porque barre con principios como el de la igualdad ante la ley, distorsiona la noción de violencia, diluye el entendimiento de lo que constituye arbitrario o no en el contexto de una discriminación, acaba con la presunción de inocencia y en conjunto con el proyecto de ley de violencia de género destruye la igualdad de armas en juicio. No hay que olvidar que lo que está detrás de este tipo de legislación no es otra cosa que una creencia de fe, porque esos son credos. La creencia de que existen en nuestra sociedad determinadas estructuras sistémicas de opresión. Mujer versus hombre, blanco versus negro, conquistadores versus indígenas, heterosexuales versus homosexuales, padres versus hijos, que deben ser activamente abolidas. Por eso, para lograr su abolición, se requiere primero abolir las condiciones formales y legales que la posibilitan, que la sostienen o que le dan cobertura. Y eso hace, de hecho, el proyecto. Primero se encarga de destruir los cimientos doctrinarios del orden occidental e instaurar los propios. El proyecto, en su artículo primero, establece como uno de los objetivos de la ley la promoción del principio de igualdad. Pero ya no de la igualdad ante la ley, sino de la igualdad a secas. De hecho, en la comisión se rechazó la indicación que buscaba agregar ese apellido ante la ley. Y sabemos por qué. Para la izquierda radical, la igualdad ante la ley es una mera formulación teórica y legal que de nada sirve en los hechos. Una conquista burguesa que hace vista gorda de las minorías oprimidas. Por eso buscan su reemplazo por la igualdad sustantiva. En su artículo segundo, introducen el concepto de preferencia, como acto o conducta que podría motivar una demanda de discriminación. ¿Se entiende? Las meras preferencias personales siendo objetadas, sometidas a escrutinio público constantemente por no ajustarse a los patrones de pensamiento y conducta de los nuevos catones de la moral. La letra B del artículo 3 de esta ley establece el principio de interseccionalidad, que lo hemos tratado bastante desde FNM, porque su inclusión viene fortaleciéndose desde la apertura del proceso constituyente. Y no es otra cosa que la particular consideración de la concurrencia o presencia conjunta de dos, tres o más de esos factores, la raza, el sexo, etnia, orientación sexual, identidad de género, etc., que genera una situación especial de discriminación, distinta e independiente de la que cada una de esas categorías daría lugar por sí sola. El principio alude a la supuesta desventaja que genera la sola presencia múltiple de distintos factores de discriminación. A su vez, letra C del mismo artículo 3, consagra la noción de discriminación estructural, que lo que hace en definitiva es recoger lo que comentábamos recién, esto de la existencia de estructuras de opresión sistémicas e históricas que perjudican a determinados colectivos. En el proyecto se les ha llamado grupos de personas en situación de vulnerabilidad, pero no nos engañemos. Esos son los grupos que la Convención Constitucional de Atria, Loncón y Baza llamaban grupos históricamente marginados, excluidos, discriminados, marginalizados, etc. Son los activistas del indigenismo, los de la causa del género, los de las disidencias, las diversidades sexogenéricas, etc.
Entonces, una vez instaurados sus conceptos ideológicos, el proyecto establece sus consecuencias concretas, los nuevos efectos de su política ideológica. El artículo 2 bis, en su final, señala que en ningún caso constituirán discriminaciones las medidas especiales o acciones afirmativas. Las acciones afirmativas son estos tratos privilegiados que se establecen en favor de estos grupos históricamente excluidos, como las cuotas raciales de acceso a las universidades, escaños reservados por etnia en órganos de representación, participación igualitaria de sexo en directorios de empresas, etc. ¿Y qué está diciendo el proyecto entonces? Que ese tipo de medidas no se considerarán discriminación. ¿Y por qué? Porque favorecen a los grupos que ellos consideran como históricamente oprimidos, que coincidentemente formen parte de su base electoral, es un tema aparte, pero bueno. Luego el artículo 5, quinques, barre con la presunción de inocencia e invierte la carga de la prueba en perjuicio del demandado, el supuesto discriminador, con la sola presentación de antecedentes que haga el supuesto discriminado que el juez considere como indicio suficiente de discriminación. En ese caso, el denunciado deberá explicar los fundamentos y proporcionalidad de las medidas que adoptó. Recordemos, esa medida adoptada puede ser la expresión de una mera preferencia personal. Y el artículo 18 remata al denunciado definitivamente, estableciendo que frente a posibles interpretaciones de un precepto de esta ley, deberá escogerse la alternativa que otorgue mayor protección a quien resulte discriminado. Y eso teniendo en cuenta las situaciones de discriminación estructural a que hace referencia el artículo 2 bis letra C, que explicábamos recién. En definitiva, es el desmadre final de todos los valores de la civilización occidental que apreciamos. Y el proyecto de violencia de género no se queda atrás, porque avanza exactamente en la misma dirección. Como decíamos al comienzo, es una pieza fundamental del armado ideológico de la izquierda radical. En este caso le da sustancia a los proyectos de pesca que comentábamos y complementa, por supuesto, el proyecto de ley que busca reformar la ley Samude. De entrada, en sus artículos iniciales, el proyecto de la izquierda radical busca fijar por ley una determinada visión de la historia. Una norma, de hecho, señala que esta ley reconoce que culturalmente la violencia de género contra las mujeres es producto de las relaciones de poder históricamente desiguales entre ambos sexos. Quieren utilizar las normas para imponer una concepción ideológica acerca de las relaciones entre hombres y mujeres a lo largo de la historia. No importa que un grupo importante de personas piense de forma diferente o que estime que las cosas no fueron de X modo. La izquierda radical quiere zanjar, mediante el poder coercitivo del Estado, su particular visión de ciertos hechos. Y por supuesto, no es una visión neutra. No existen visiones neutras, no es un relato desinteresado, sino uno puramente ideológico. Es el que señalábamos a propósito del proyecto de ley que recién revisamos. El que propugna que han existido y existen en nuestra sociedad estructuras sistémicas de opresión. En este caso, una donde la mujer ha sido históricamente oprimida por el hombre, el opresor. Esa es la concepción ideológica que está detrás. Es tan ideológico que inclusive define a la mujer en su totalidad a partir de la opresión y la vulnerabilidad. Ser mujer es tener una posición en la sociedad de desigualdad frente a los hombres. ¿Y lo pondrías así en el diccionario? En plan, Bueno, mujer, no sé, persona que tiene... nunca me han pedido el ejercicio de hacer una definición de la RAE, pero vale, Pues estamos jugando a eso. acepto el reto. Pero lo que me dices es como podríamos poner persona que sufre de más violencia, que sufre de más pobreza, persona que sufre de más discriminación. Eso sería la definición de mujer. Sí. Esa opresión, según el proyecto de ley, toma diversas formas. Violencia simbólica, violencia institucional, violencia política, violencia por prejuicio. Una senadora socialista, de hecho, propone que se incluya la violencia mediática. Todo es violencia. El proyecto señala que ya no solo son acciones, sino omisiones e incluso la mera tolerancia de una acción u omisión. La distorsión es total. Y fíjense ustedes que el maniqueísmo llega a tales niveles que conforme a este proyecto de ley, solo las mujeres pueden ser víctimas de estos nuevos tipos de violencia. Y vaya a caer uno en un juicio de violencia de género. Las normas de procedimiento de este proyecto señalan que la mujer que alega ser víctima tendrá el derecho a no ser enjuiciada, estigmatizada, discriminada ni cuestionada por su relato, conducta o estilo de vida. Esto da alto impacto. Uno podría aceptar cierta premisa de dicha norma, pero cualquiera que haya tenido un acercamiento mínimo a un juicio, tenga nociones del derecho o haya seguido por televisión los juicios de Johnny Depp, Amber Heard o Katy Barriga, sabrá que una cuestión fundamental del proceso es poder cuestionar el relato de la contraparte. En este caso, de quien lo acusa a uno de ser violento, de discriminar o de tolerar acciones u omisiones violentas. Eso que personas corrientes con sentido común pueden entender de un proceso, de un juicio, es algo que para la agenda ideológica de la izquierda radical no importa demasiado. Esto es una agenda de poder y como tal debe avanzar. Por eso el proyecto, en sus artículos 8 y 11, plantea el deber de todos los órganos del Estado de incorporar la perspectiva de género en todas sus acciones, en la legislación, reglamentación,
políticas, planes, programas y servicios a nivel nacional, regional y local. El artículo 15, a su vez, hace extensiva dicha obligación a las normativas y prácticas internas e instancias de formación de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. Y el 13 mandata al Ministerio de Educación a incorporar la perspectiva de género en la formación docente y en las orientaciones que entrega el sistema educativo en todos sus niveles. ¿Y para qué? Para promover una educación no sexista, dice la norma. Y recalco, las imposiciones de esta agenda no solo alcanzan a las instituciones estatales. Nosotros siempre somos parte del juego, porque el proyecto de ley, dentro de otras cosas, establece en su artículo 11, número 4, el deber de promover la modificación de las condiciones estructurales, sociales y culturales que sostienen, fomentan, toleran y perpetúan la discriminación, desigualdad y violencia contra las mujeres. En el 13 se impone a los colegios particulares y particulares subvencionados el deber de fomentar una educación con equidad de género. Y en el numeral 3 del artículo 12, el deber del Estado de establecer medidas de sensibilización de los medios de comunicación con el fin de alcanzar la eliminación y erradicación de los estereotipos de género. Como les decía, avanzan sin mucho contrapeso y de frente contra los datos, contra la evidencia empírica. Chocan brutalmente con ella, de hecho, porque ¿de qué ha servido todo esto de la perspectiva de género? ¿En qué ha ayudado la retórica de la opresión histórica y el sometimiento de un sexo respecto de otro? Miren ustedes, para que no piensen que son meras opiniones mías. En 2016 se creó el Ministerio de la Mujer, y según los datos del Centro de Análisis de Estudios, del Centro de Estudios y Análisis del Delito, el CEAD, una entidad gubernamental, los casos de abusos y otros delitos sexuales contra mujeres en 2022 aumentaron en un 85% en comparación con el 2016. Fueron 5.500 en el año de creación del Ministerio, 10.200 en 2022. La misma comparación ahora respecto a las violaciones contra mujeres. Aumentaron en un 58% en comparación con el 2016. 1.700 en ese año, 2.700 en 2022. Los casos de BIF contra la mujer aumentaron un 12% en comparación con el 2016. 86.000 en ese año, 97.000 en 2022. Los casos de lesiones contra mujeres aumentaron un 12% en comparación con el 2016. Los casos de homicidios contra mujeres aumentaron un 4% en comparación con el 2016. Los de robo con violencia e intimidación aumentaron un 2% en comparación con el 2016 y así. De hecho, si hacemos un análisis de la década, de 2014 a 2023, el primer año de Boric, respecto al segundo, falta la información del cuarto trimestre. El primer año de Boric se lleva varios récords lamentables, eso sí. Es el con más abuso y delitos sexuales contra mujeres, más lesiones menos graves, graves y gravísimas contra mujeres, el con más violaciones contra mujeres, el segundo con más homicidios y el segundo con más violencia intrafamiliar contra las mujeres. Pero insisto, eso no importa demasiado. Esta es una agenda de poder, de intereses ideológicos de la izquierda radical. Las energías, los equipos, los énfasis están puestos ahí. No importa si las caletas de pescadores con perspectiva de género, los órganos burocráticos, las leyes de verdad oficiales de género, en nada ayudan. No importa tampoco si se van de frente contra los datos. Es lo que suelen hacer sin medir los costos de dichas políticas. La cuestión es ideológica, de poder. Y el asunto climático es el ejemplo perfecto de esto. En línea con lo que hemos estado exponiendo, estos últimos días fue noticia también la aprobación del Consejo de Ministros de Boric de someter a evaluación ambiental estratégica la Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa. Los nombres que pone esta gente, en fin. La política climática de transición socioecológica justa ilustra muy bien la cuestión. Es una que se hace contra evidencia, que utiliza temas que pueden generar afecto, que suelen provocar empatía inmediata, sobre todo en los más jóvenes, y que es piedra angular ideológica del gobierno. Piedra angular ideológica del gobierno impulsada en varios frentes. Desde el Congreso por parlamentarios socialistas, frente amplistas y comunistas, y que, insistimos, aparenta hacerse cargo de un problema real, pero que verdaderamente esconde lo que es en definitiva. Basta la lectura de la moción parlamentaria para ver hacia dónde va la cosa. Leo un extracto. Una transición socioecológica justa requiere nuevos sistemas de gobernanza y distribución del poder, que apunta no solo a modificaciones tecnológicas o industriales, sino además de un cambio de modelo económico y social, dejando atrás la mera lógica extractivista y de crecimiento infinito que ha ido dominando las decisiones incluso ambientales de los últimos 30 años. Como les decía, no es una agenda verde del viva las vaquitas lecheras, las gallinas felices y la reinita de Darwin. Es una agenda de poder, de nueva distribución de poder, que persigue un cambio radical, un cambio en el modelo económico y social, que abandone lo que ellos llaman lógica extractivista y de crecimiento infinito. Vaya uno a explicarle a esta manga irresponsables qué haríamos por estar creciendo infinitamente. Pero así son las cosas con ellos. Siempre van de frente contra la evidencia. Se niegan a entender que cada punto de crecimiento saca millones de compatriotas de la pobreza.
pero eso no importa. Su proyecto de ley empuja cosas como esta. Artículo 3, letra F. Se priorizará siempre las actividades políticas, proyectos, planificaciones y regulaciones que potencien la transformación socioecológica justa y equitativa hacia el abandono del extractivismo y su dependencia y el avance hacia el decrecimiento y la disminución en el uso de la energía. Esto lo reafirma el artículo 4. Podrá el Estado, por tanto, abordar los ciclos de producción y consumo de forma holística, considerando las comunidades y la naturaleza a fin de transitar hacia una economía decreciente. Y con el siempre infaltable género. La transversalización de género deberá ser incorporada en todo el proceso, discusión, diseño e implementación de una transición socioecológica justa. El proyecto ha avanzado y menos mal se han borrado las referencias al decrecimiento. La agenda verde de la izquierda radical todavía no logra el apoyo cabal de la socialdemocracia en Chile. Pero lo medular se mantiene y la ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas, esa que tuvo varias reuniones en Casa Salaquet, lo confirma. Proceso de empoderamiento colectivo y participativo a través del cual se promueve que la sociedad chilena inicie un trayecto de transformación desde un modelo vulnerable a la crisis climática y ecológica, centrado principalmente en actividades económicas extractivas y con una distribución desigual de la riqueza y las cargas ambientales, hacia una sociedad resiliente que fortalece y desarrolla sectores productivos innovadores y sustentables para avanzar hacia una nueva economía que genera la distribución de la riqueza, trabajo decente, maximiza el bienestar de la población y restablece el equilibrio ecológico del territorio. De nuevo, es la transformación del modelo, el empoderamiento o la redistribución del poder, una nueva economía, etc. Y el estado actual del proyecto confirma las intenciones de Maysa Rojas. De hecho, este define, en su artículo 2, primera parte, a la transición socioecológica justa como un proceso en el cual diversos actores acuerdan una serie de medidas y actos encaminados a transformar o dar término a una actividad contaminante en los casos que amerite. Se le da especial influencia y relevancia a los grupos históricamente excluidos, en su artículo 3, letra E, al señalar que las comunidades con sus diversos actores, en especial los sectores sociales históricamente excluidos, como los trabajadores y las trabajadoras, mujeres y pueblos indígenas, podrán participar en forma activa y protagónica en los procesos de toma de decisiones. Y no solo eso, sino que se deberá respetar la autonomía de las comunidades y sus actores para decidir cómo, para qué y qué actividades se podrían generar en el territorio. Es una agenda ideológica que conlleva consigo medidas brutales. Y un país hermano, España, ya las está sufriendo. Su ley propia, la número 7/2021, de cambio climático y transición energética, específicamente sus artículos 9, 10 y 29, terminó con nuevas exploraciones y explotaciones de algunos de los recursos naturales por parte de los mismos españoles, de un tirón. Los hidrocarburos, los minerales radioactivos, energía nuclear, carbón, etc. También dejaremos esa ley en la descripción para quienes estén interesados en conocer más acerca del caso español. El punto es que ese tipo de medidas ya son realidad en países como España, y en Chile quieren ir por lo mismo. Vuelvo a la fundamentación del proyecto de ley de los diputados de izquierda. Les leo otro extracto. Aquellas medidas incluyen el retiro gradual de centrales a carbón al 2040 y luego al 2030, el retiro de centrales a gas natural al 2050 y el cambio de matriz energética reemplazando por energía renovable. ¿Se entiende? Van por lo mismo que en España. Lo peligroso es que no parece muy claro que para ese tipo de medidas exista verdadera oposición. De hecho, la propuesta de constitución rechazada, que proponía la derecha política, planteaba constitucionalmente en su artículo 210 el cambio en la matriz energética y pareció no incomodarle demasiado. La cuestión es que estos cambios son brutales y los sufren los más vulnerables, los verdaderamente vulnerables. Encarecen el precio de la energía a niveles impensados, elevando los costos de transporte y todo lo que eso impacta, por ejemplo, en los alimentos, los costos de producción de fuerzas agrícolas y ganaderas, las tarifas de electricidad que pagan todos los corrientes, etc. Pero nada de eso les importa. No les importan las cifras que dan cuenta del encarecimiento y de la suba de costos. ¿Cómo podría importarles? En Chile, piénsenlo de este modo, han creado toda una verdadera marca verde, una industria verde, una agenda verde a la que la derecha política no ha podido resistirse, sobre la base de una mentira. Porque ni siquiera se ha tenido en cuenta el impacto de nuestro país en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero. El dato básico, el dato sobre el cual sostienen parte de sus políticas radicales. Para que se entienda de lo que hablo, la Comisión Europea liberó su informe de gases de efecto invernadero 2023, con datos del 2022, y estos son los resultados. China es responsable del 29% de las emisiones, Estados Unidos del 11%, India del 7%, la Unión Europea completa del 6% y Rusia del 5%. Después de eso hay 46 países antes que nosotros, de los cuales un 72% no alcanza, cada uno por sí solo, el 1% de las emisiones. Y Chile
solo un 0,2% de las emisiones de gases de efecto invernadero son de nuestra responsabilidad. Es brutal, el dato es impactante, pero la izquierda radical tiene una agenda ideológica que avanza al margen de las prioridades principales del pueblo chileno, contra toda evidencia y sometiendo a su paso a agricultores, ganaderos y empresarios, transportistas, a su fantasía climática. De esto va el asunto. Estamos siendo gobernados por personas que están más preocupadas del fin del mundo que del fin de mes, obvio, porque todos se lo tienen cubierto. Personas que forman parte de un mundo imaginario, una cosmovisión romántica o utopía progre que los enajena a niveles impresionantes. La política migratoria de la ministra Toá es otro ejemplo palmario más de eso. En estos últimos días, la ministra Toá presentó definitivamente la Política Nacional de Migración y Extranjería en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados. Y para los que esperaban que la prioridad fuera el control fronterizo, el desbarate de bandas de crimen organizado y el encarcelamiento de narcos, torturadores y descuartizadores, la Política Nacional de Migración y Extranjería de Toá es una pésima noticia. Porque no solo no trata realmente esos temas, sino que pone su foco en la regularización, en los derechos de los migrantes, en la igualdad de condiciones con los nacionales, en las desigualdades que sufren los que se encuentran en situaciones regulares, etc. Comencemos solo con un par de datos, para que entienda por dónde va la cosa. En 61 páginas de documento, la palabra derechos se repite 135 veces, género 46 veces, brecha 45 veces, mujeres 49 veces, igualdad 15 veces. Todo eso mientras que frontera se menciona solo 14 veces, crimen organizado 9 y narcotráfico 2. Y esto es de todo sentido, porque ya de entrada el documento señala que uno de los sentidos de la gestión migratoria del gobierno es el de gestión administrativa y documentación de la población extranjera como factor para garantizar la regularidad de las personas. De hecho, renglón seguido se jactan de lo eficaces que han sido regularizando a inmigrantes. Dicen, cuando asumió nuestro gobierno se encontraban pendientes de resolver más de 500.000 solicitudes. En el primer año de administración resolvimos 250.000 residencias temporales y 93.000 residencias definitivas. Porque ese es su reto, señalan desde el gobierno. La promoción de una migración ordenada, segura y regular. La protección de grupos vulnerables constituye un reto fundamental para esta política. Y su reto fundamental le añaden lo de siempre, los ingredientes secretos. Se han incorporado transversalmente los enfoques de derechos humanos, de género, de derechos de la niñez y de interculturalidad para identificar las brechas en el acceso de las personas que participan en el proceso migratorio. Y agregan, el enfoque intercultural está orientado al reconocimiento de la coexistencia de diversidades culturales en las sociedades actuales, las cuales deben convivir en una base de respeto hacia sus diferentes cosmovisiones. ¿Es ese realmente el reto hoy? ¿Se dimensionará en el gobierno que la migración de todo tipo está descontrolada? ¿Que ya la distinción entre regularidad e irregularidad es bastante indiferente para el mercado laboral, para los servicios sociales que se caen a pedazos, para las arcas fiscales? ¿En qué estarán pensando cuando hablan de la convivencia de cosmovisiones? ¿Entenderán el choque cultural irresoluble que hemos sufrido de que se abrieron nuestras puertas de par en par? ¿Entenderán que importamos nuevas formas delictuales, bandos de narcotraficantes y torturadores? ¿De verdad creen que este encuentro de cosmovisiones se da entre escandinavos? ¿Que nos reunimos aquí como una tertulia de noruegos, suecos y daneses? Es la fantasía progre, la utopía frente amplista en su esplendor. Mientras avanzaba con el documento, me daba la impresión de estar analizando documentos de la Convención Constitucional. Distorsión del principio de no evolución, diversidad sexogenérica, igualdad sustantiva, interseccionalidad, igualdad de derechos de migrantes con los nacionales, mismo acceso a servicios públicos, programas sociales a nivel central, regional y comunal, con repercusión en la población migrante, etc. En fin, llevaba 30 páginas y todavía no había mayores señales de una política de seguridad, control de frontera, combate al crimen organizado, narcotráfico, delitos importados, etc. Nada hasta que me topo con el capítulo. De 61 páginas, a ese apartado se dedican 3 páginas, un 4,9% del texto. 3 páginas de vaguedad tras vaguedad, luego de la especificidad brutal con que se ha tratado todo aquello relativo a los derechos de los migrantes, al enfoque de género, al apartado especial de la diversidad sexogenérica, el del cambio climático. Después de todo eso, 3 páginas para el aspecto más crucial en lo que se refiere hoy a la inmigración. Pero nuevamente no les importa. No les importa que tengamos a más de 150.000 inmigrantes ilegales, pudiendo perfectamente ver una cifra negra, oculta. Que los ingresos ilegales de los 2 años del gobierno de Boric superen al total de los 5 años anteriores. Que solo se hayan hecho 900 expulsiones por año en 2022 y 2023. Que el 45% de los reos de la macrozona norte sean extranjeros. Que en Tarapacá esa cifra se eleve a más del 50%. Que en Antofagasta y Arica y Parinacota lleguen al tercio.
la entrada al Tren de Aragua, los asesinatos de agricultores, la importación de delitos, la creación de casas de tortura, las mafias que arrendan niños para pedir limosna, las decapitaciones, descuartizamientos, etc. Todas esas cosas son esquivas para la política nacional de migración de la ministra Toá. Pero así es la agenda del gobierno. Se desconecta de absolutamente todo. De los ciudadanos que están sufriendo las consecuencias desastrosas de la inmigración descontrolada y de la evidencia más palmaria. Me gustaría que difundiéramos la propuesta migratoria del gobierno, que se venda en kiosco, que los chilenos la conozcan, porque ya que nadie en la oposición compartió con detalle lo que presentó la ministra Toá en la Comisión de Gobierno Interior, parece necesario que esto se haga, porque aquí lo fundamental en toda esta agenda ideológica del gobierno. Ese 30% puede ser combatido con efectividad, pero siempre y cuando exista un grupo político que muestre tener las herramientas suficientes para hacerle frente, que entienda que esto de las caletas de género no va de la mujer ni de su situación histórica de opresión, sino de la persecución de espacios de poder, presupuesto y organizaciones burocráticas de influencia. Que la transición sociológica justa no se trata realmente del cuidado del medio ambiente, sino de la superación de un modelo económico y social que nos ha traído un progreso incuestionable. Y que la cuestión de la inmigración no se trata de una cuestión de derechos, de procesos de regularización u otra cosa similar, sino del debilitamiento interno de nuestra soberanía, de nuestra capacidad para tener la última decisión sobre nuestros propios asuntos. Soy Francisco Cancino, director de estudios de FNM.